Ahí estoy grabando. Bueno, les cuento, vamos a empezar a... Yo voy a empezar a preguntar. Acuérdense, yo les pregunto algo y ustedes responden y le vuelven a preguntar a un compañero. La idea es que le preguntemos varias veces a todos para ir sumando, ¿ok? Bien, no sé quién se fue. Hay alguien que arrancó. Bien, Cami Martín. El autor define al juego social y explica desde dónde sale su definición. ¿Dale? ¿Qué es para vos el juego social? ¿Y qué dice el autor de qué es el juego social? Hasta esa parte no llegué, así que no te voy a mentir. Bien, 0-1. Bien, ¿a quién le pasa la pregunta, Cami? A Seba. Bien, vamos, Seba. Eh, Habían varias definiciones, daba varias definiciones de lo que Bueno, era el decime juego. la de Becol de 1972. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Becol en 1972 Hola, definió lo que era el juego social. ¿Basado en qué? hola, hola. Hola, ¿te escuchamos? Ah, pues me corta. Déjame pensarlo un poquito, que me mareó tanto deporte, juego. Eh, Están Juego todos mirando social. el texto. ¿Dónde está la pregunta? Bien, 0-1, Sebastián. Bien, Nico Dale. Díaz Epuyán, Mirá, ¿qué es cultura? Lo que entendí yo, lo que dice el autor. Te lo puedo explicar con mis palabras, no entendí muy bien lo del autor. Bueno, Pero dale, dice como que la perfecto. cultura, Lo que entendiste vos seguramente va a tener algún fundamento el autor. Dale, a ver, Nico. sí, dice más o menos que la cultura es algo que se va construyendo socialmente, que viene como desde la relación entre las personas, entre las cosas que suceden en un medio, decía, y, y que eso se va pasando. Bien, ahí va. Bueno, preguntale algo a alguno de tus compañeros. ¿Sobre qué? ¿Sobre la cultura o Lo que quieras, sobre sobre...? el texto, ¿no? Sobre el texto, vamos. Está bueno, está buena la idea. Y no sean ahí que le agrega esto de la cultura, a ver si más o menos entendí yo bien. Bueno, yo más o menos entendí lo mismo que Nico, que la cultura como que se va construyendo socialmente Sí. y nada, es la relación que hay entre los individuos, una cosa así. Bien, a ver, Dice un Raquel, ¿qué montón de pregunta cosas te de gusta? cultura, pero bueno, como que lo acoto a eso. No, no, pero vamos, vamos. Por ejemplo, si yo le pregunto a Raquel, ¿tenés una idea, alguna otra idea de qué es cultura? Háblame de tu Yo, cultura. yo anoté más o menos de lo que leí el texto como unos apuntes de lo que a mí me pareció importante, porque hablaba como bastante de la cultura. Sí, Como que nos atraviesa a todos, o sea, sin importar el estatus, o sea, si o sos el más pobre o el más rico, siempre te va a atravesar la cultura. O sea, y que no nacemos con una cultura, sino como que somos sometidos y vamos aprendiendo a partir en la sociedad en la que vivimos o ahí en el va. lugar donde nacemos. Bien, Después se habla la cultura como mecanismo adaptativo, como que no tenemos las habilidades como los animales, ponele, o sea, garras, qué sé yo, volar, medio que flasheaba, creo, un poco el texto, pero estaba bueno. Pero sí, gracias a la cultura que tenemos, vamos adquiriendo los conocimientos para poder sobrevivir a medida que vamos creciendo. bien, ahí Después va. decía, bueno, no sé, como tengo un montón de la cultura, no sé si sigo o... No, está bien, tu idea está buena. Preguntale algo a alguno de tus compañeros. Preguntale algo a Lucio, no, porque recién entró, pero a Agustín Almada. Había una parte del texto que hablaba del ocio y del trabajo. Bien. No sé qué te pareció a vos la diferencia que tomabas. Bueno, definamos qué es socio, qué es trabajo y qué diferencia hay.
Bueno, yo tengo también como Raquel, tipo, fui anotando porque mucho el texto no lo entendí. No es fácil el texto, vamos. No, sí, re fácil, Jorge, sos un crack. Del ocio decía que es una situación como que se va desarrollando y como que tiene una finalidad. Y que el trabajo no tenía una finalidad, sino era como que tenía que realizar algo nuevo. Eso es lo que decía el texto. Entonces yo lo relacioné, por ejemplo, con esto de que, viste, en una parte decía que las mujeres tenían o sea, como que lo que ellas eran era como el ocio y los hombres eran lo del trabajo. Pero después, al final de todo ¿Por qué decía o sea, eso? por- ¿Podés prender la cámara? no, estoy re despeinada. Bueno, mirá cómo está Nico, los dos Nico, mirá cómo estoy yo. Dale. ¿Qué tiene que ver que esté despeinada? No, que no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? Porque ¿a quién le gusta estar despeinado? Y estoy en la clase para hacer presencialidad y aprovecho, que no tengo que puedo apagar la cámara y la apago. No, no podés Pero apagar si la querés cámara. Es bueno, obligatorio la tener la prendo. cámara prendida. Mirá, soy un cuco, pero no importa. Bien. Eh, Alto ahí. Bien. Dos cosas. Culturalmente te entrecruzaron. A ver, ¿quién se da cuenta? Está mal visto que una mujer esté mal peinada, Bien, porque no eso es es cultura. Y no estás mal, Perfecto. Agus, no tenés nada. ¿Eh? No, está bien, está bien. O sea, eso es cultura. Culturalmente está mal visto que, o sea, está mal visto estar despeinado. Hoy por hoy no hay diferencia entre mujer y varón. Está mal visto estar despeinado, ¿sí? y que te hice Perfecto. caso porque sos el profesor, eso también es cultura. Bien, exacto. Pero por qué me diste bolilla? ¿Por qué soy el profesor? Ahí entra Adriana Vallejos. Porque si no me desaprobás. No, eso va a suceder igual. Pero aparte, eh, no. ¿Por qué? Porque vos o sea, soy el profesor porque en este momento estoy trabajando. ¿Se entiende? Es muy Sí. probable que si hubiéramos estado en un tiempo de ocio jugando, ¿sí? No te hubiera importado que estés estar despeinada. ¿Sí? Porque dudo que ustedes cuando estén jugando a algo en su clase de educación física estén todo el tiempo acá o peinándose o los varones arreglándose. ¿Sí? Les importa nada, juegan. No, de hecho, recién terminamos una clase. Estamos todos Exacto. Bien, pero bueno, este es el ejemplo más claro bueno, que lo vivieron y que lo deberías haber inferido de o la lo clase de inferiste bastante bien gimnasia. del texto, ¿sí? Ahora bien, sigamos con, estuvo buena la respuesta, Agus. Tratemos de definir el ocio. ¿Qué es el ocio para ustedes? ¿A quién le preguntás, Agus? A Nico Amada. Dale. Yo voy Eh, anotando acá las preguntas y si responden bien o mal. Dale, Nico. ¿Qué es el ocio, Nico? yo por lo que entendí del ocio es como que tiene un objetivo interno, digamos, que su objetivo se basa en el ocio en sí, digamos, no con una cierta finalidad, a diferencia del trabajo, que el trabajo sí tiene una finalidad puntual que es el trabajo dado en sí. ¿No es algo que se da como desinteresadamente? Tenés apagado el micrófono, Jorge. Agustín Almada, ¿qué entendiste lo que dijo Nico? Pasámelo limpio. De lo que dijo Nico, y es casi lo mismo que dije yo. Va, lo mismo. Es lo mismo. ¿Y está bien o está mal? Mariano Frete, ¿qué es para vos el ocio? Se fue Mariano. ¿No? ¿Salió? Sí. Creo que sí, yo no lo veo. Con lo que le costó entrar, pobre. Bueno, Adriana Vallejos, ¿qué es el ocio? Para vos. Para mí, Sí. bueno, a mí se me hizo un poco confuso, pero igual lo que yo entendí. Es como, era la diferenciación que hacía para mí del tema de lo que era educación física y como lo que era el recreo, ¿no? Como que en educación física trabajamos algo específicamente y en el recreo los chicos, o sea, buscan sus intereses al juego, ¿no?
No. ¿Qué es, bueno, entonces entendí. Seba, ¿qué es el ocio? Me había aparecido un cartelito tuyo. Bueno, hablaba que era lo contrario a lo que es el trabajo, y que tenía como un fin interno. En cambio, el trabajo, el fin era externo, o sea, yo tengo que trabajar para producir algo externo, o sea, el ocio tiene un fin mío, para mí. Ahí va. Perfecto. Pero, ¿y Y está el mal lo que dijeron trabajo, el resto de tus compañeros? ¿O está bien y está, está cruzado transversalmente por algo más? no lo Yo puedo creo que escuchar bien dijimos porque todo tenía lo alguien que venía mismo. gritando acá. Yo creo que dijimos todo lo mismo, pero con diferentes palabras. Bien, porque está el ocio, como lo trataron de decir todos, el ocio está visto en función del contexto donde se ejerce, ¿no? Por ejemplo, la famosa siesta santiagueña, ¿sí? Que si vos vas a La Pampa no se duerme siesta en La Pampa porque se labura de sol a sol. Pero, ¿se entiende la idea? Bien. Ahora bien, ¿por qué Adriana no pudo definir el ocio? ¿Qué hizo ella? Yo creo que es porque todos estaban relacionando el mismo tema y no específicamente el ocio. Bien, pero aparte, ¿qué hizo Adriana que le faltó? Se centró en las definiciones. Acuérdense que cuando se centran en las definiciones y no se animan a decir lo que ustedes saben, quedan parados en decir dos definiciones y no contestar la respuesta. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hacer esto un poco más dinámico, ¿sí? Anímense a posicionarse, a hablar ustedes mismos y a parafrasear cosas del autor. Ahora bien, el ocio, como trató de explicar Adri con el tema de la educación física del recreo, el ocio, dice el autor, que se ve plasmado en un recreo. ¿Por qué en el recreo? Porque dice que realmente en el recreo el chico hace lo que quiere. ¿Sí? Puede no estar jugando a nada, o sea que si no realiza un juego, está de ocio. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? El ocio y el juego son actividades placenteras, son dos cosas que el alumno decide tomar y hacer y llevar a cabo. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el juego y el ocio? En el texto hablaba una parte de que, como para, o sea, que todos los seres humanos, los animales, qué sé yo, jugaban, pero para saber que están jugando debías tener en cuenta ciertas características que vos digas si están jugando y capaz no que están al pedo, digamos. O No sea, que no están están de haciendo ocio, nada. claro. Sí, sí, no digas mucho al pedo porque acordate que estos videos están en YouTube y después me censuran, los ven mis Uy, compañeros perdón. de profesorado, los ven mis profes de profesorado, me dicen, la verdad que Jorge, no maduraste nada, ¿eh? Te perfilabas a ser un buen profe y resulta que seguiste siendo cualquiera. Claro. Pero bueno, esa es Perdón. la idea. Y ahora bien, Jorge, por qué está interrelacionado o por qué son congruentes para el autor el juego y la cultura? Por eso él se llama juego social, Kern. ¿Sí? Por eso lo llama el autor, lo referencia como juego social. Por qué es tan importante el juego y la cultura? O esa unión tan congruente. A ver, Lucio, por ¿te ejemplo, animás? Pare. ¿Cómo me querés repetir la Por cuestión? qué el autor hace referencia a esta interrelación entre el juego y la cultura? ¿Entre el juego y la cultura de la escuela? ¿Sería? Mirá, la verdad es que no leí y tampoco puedo chamullar porque no se me ocurre nada. Gracias por la sinceridad. Bien, pará. Anaís Zúñiga, a ver si remontamos. La relación que se da entre juego y cultura. Sí. No, la verdad que no se me ocurre nada para decirte, tampoco te voy a chamullar. Leí el Buenísimo. texto, pero no te quiero leer lo de que dice el autor, porque no sirve. Bueno, a ver, lee lo que dice el autor para que activen los micrófonos y todos opinamos. Dale, léelo. Profe, Sí, Raquel. yo no sé si entendí bien, porque como decía que, como se te apagó, Raquel.
Ahí está, ahí está. No, se apagó de vuelta. Ahí está. ¿Qué me silencia, Jorge? Ah, no, mentira. En una parte decía como que la cultura en general, por ejemplo, no tiene un ítems que decir, bueno, así es la cultura, pero que el deporte atraviesa a todas las culturas. No sé si en cada lugar el deporte lo ven de distintas maneras. Capaz en Argentina, digo yo, es una forma, acá no sé, en China es de otra, entonces por eso está atravesado el deporte por la cultura. Es lo que yo entendí. Bueno, pero ponete de acuerdo, porque me estás dando ejemplo de que está atravesado por las culturas y me decís que no está atravesado por las culturas. Claro, o sea que como que sí atraviesa el deporte la cultura. Al revés, la cultura atraviesa el deporte. Ah, bueno, eso. Bien. ¿Cuántas regiones hay en la Argentina? No sé. Hay un montón. Está la Pampa, está la Patagonia, está el litoral, ¿sí? Que son diferentes regiones con diferentes culturas, ¿sí? Diferentes creencias. Y eso es lo que lleva a, por ejemplo, jugar una mancha. Para acá, por ahí es la mancha, no sé, cadena, y por ahí en otra región se llama de otra manera. O sea que la cultura atraviesa el juego. ¿Por qué? Porque la cultura nos da a nosotros un posicionamiento, ¿sí? Por eso el autor habla de que el deporte, ¿sí? Muchas veces depende de la cultura en cómo es tomado, ¿sí? Y él empieza a hacer todo un análisis en referencia a esto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué dice el autor del deporte? A ver, Seba, ¿te acordás? Busquen, si hicieron algún resumen de lo que diga el autor del deporte, todos me van a decir qué dice el autor sobre el deporte, ¿sí? Uno atrás del otro me lo va diciendo y cerramos una idea. Vamos, empiecen. Seba, arrancá. Activen los micrófonos, así que así no... ¿Se quedó clavado, Seba? ¿No? ¿Puedo decirlo? Dale, arrancá. Arranquen, activen los micrófonos, arrancá, Gus. Que no tiene una definición concreta. Bien, ¿qué más? Se me cortó todo, te escuché todo trabado. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Te escribo en el chat. Vamos, sigan. ¿Qué más? Yo por ahí tomé un poco lo que relacionaba al autor en relación a deporte, juego, trabajo y ocio. Dale, Aunque Nico, el a ver. deporte puede ser tomado desde cualquier punto de vista de esos, dependiendo cómo uno lo tome. Por ejemplo, si vos tomas el deporte como para competir, para ser profesional, se puede relacionar con el trabajo. Si vos lo tomás como para despejarte, digamos, puede ser tomado como ocio. Bien. Por eso, dependiendo cómo lo toma cada uno, es digamos, la mirada o el fin que le da a cada uno. Bien, ¿y vos cómo lo tomás, Nico, el deporte? Ahí volví. Yo lo tomo como algo de ocio, como algo placentero y no como un trabajo o algo competitivo. Bien, y porque ya estás viejo aparte. ¿Quién sigue? Sí, también. Es eso. Llega un momento que uno tiene que optar, ¿se entiende? ¿Optar por qué? Por tomarse la vida con calma. O sea, yo, por ejemplo, a ustedes seguramente no les ha pasado que van a ver un partido de veteranos y va uno abajo, ¡plá! Lo quiebra al medio, y vos decís, loco, partido de veterano, ¿para qué lo partís? Papá, si no vas a jugar en la selección argentina. O van a ver un partido de papi fútbol y van a ver el partido de papi fútbol y se matan. Pues si loco, venimos a pasarla bien, acoso, y nos cagamos a trompadas, se va cada uno a su casa, la cerveza quedó ahí, el asado también, y se pelearon todos. Ven, a eso me refiero. Cuando uno se da cuenta que hasta acá llegó, ya está. ¿Sí? O muchos de ustedes no pensaban ser profe de educación física porque eran buenos en un deporte. Y resulta que ahora se dan cuenta que la educación física es mucho más amplia que enseñar un deporte. ¿Sí? Implica saber, por ejemplo, hoy una alumna me decía, yo soy pobre. Y yo le digo, ¿qué es ser pobre? O sea, ¿por qué te tirás así en desmedro hacia abajo? ¿Sí? Y no tiene nada que ver con la formación de trabajar un deporte. ¿Entienden? Tiene que ver con esto, con la cultura, con el contexto, con lo que lo entrecruza. Estuvo muy bueno el abstract que hizo Nico de lo que dijo el autor. ¿Sí? Bien, ¿quién sigue? A mí se me había cortado, Jorge, una pregunta. Sí.
¿Contestá? Es que no te escuché la pregunta. Ah, te lo escribí en el chat. ¿Qué dice el autor del deporte? Básicamente, ¿qué dice el autor del deporte? Esto que dijo Nico. ¿Cómo se lo ve? ¿Qué piensa el autor? ¿Qué opina? ¿Cuándo está normado? ¿Cuándo está reglado? ¿Cuándo está, cómo se entrecruza con la educación física? Vamos. Ya lo que yo vi es que es como un componente más, ¿no? de lo que es la cultura. Y de lo que hablaba, por ejemplo, bueno, que como que puede aparecer en diferentes maneras, como trabajo, como juego, como ocio, y después explicaba un ejemplo de que era como no juego. Sí. Qué sé yo lo trataba de llevar un poco al aula todo eso, ¿viste? Bien. Porque en una parte mostraba un ejemplo de ¿Y un qué señor harías que en estaba primaria, mirando. Seba? ¿Qué harías en primaria? ¿Cómo trabajarías el deporte? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué dice la normativa? ¿Por qué se dice que está normado? Yo creo que lo presentaría como juego. No como un deporte como competitivo, ¿no? Porque el hecho de que empezara a meterlo como competitivo, me parece que ya empezás a exigirle otras cosas al chico, y ya lo empezás a llevar más como para el lado del trabajo, porque el tema de ponerle como explicaban, de que por ejemplo el fútbol se ve siempre como un trabajo, por una cuestión de que, bueno, tiene mayor esfuerzo físico, tiene toda una estructura, otras formas, tiene que cumplir los horarios, y cuando le estructurás así al nene, Sí. no Está bien, le estás va a hablando, Yo hacer. creo igual que eso es alto rendimiento. yo Puyán, creo que en ¿cómo la trabajarías primaria vos? Sí, ¿cómo empiezan a trabajar? Nosotros, ¿cómo trabajamos en primaria la educación física? Nico, ¿qué opinás? se juega se trabaja como juego, pero más que nada porque los chicos creo que ya ven me parece que el autor lo menciona en una parte como la hora de educación física, por más que sea una materia más o algo, también lo toma como un recreo, como para salir y hacer actividad física, estar en movimiento. Bien. ¿Y qué dice el Claro, autor que ves se todo trabaja en la mucho educación más física? general, no tan técnico, no tan específico. Bien, el autor habla de que en la educación física hay que trabajar con el cuerpo en movimiento, dice, ¿no? Y él dice que el juego, por más que sea juego, tiene que estar normado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las normativas que nos cruzan? ¿Se dan una idea? ¿Qué normativas cruzan la educación física? Una de las cosas decía que carecía de... Ay, se me fue la palabra. Como que era irrealista, como que aparte lo absorbe al nene, en una de las definiciones de Huizinga, creo que era, Sí. que el juego, bueno, está arreglado, tiene límites de tiempo, tiene algunas reglas, normas, Sí. y hay un ganador, un perdedor. Que tenía su parte de ficción. Bien, tiene su parte de ficción, es de libre elección, o sea, el chico puede elegir jugar o no jugar. En la clase de educación física nosotros le enseñamos a jugar, pero siempre orientado a algo, ¿sí? ¿Jugamos para qué? Para esto, para aquello. Por ejemplo, no sé, jugamos un delegado, ¿sí? O jugamos no sé, una carrera de cangrejo. Pero la carrera de cangrejo para el chico es un juego, pero para nosotros nos permite ver si conoce los segmentos corporales, si maneja su cuerpo, si puede ir hacia lugares donde no ve, si tiene equilibrio dinámico, si maneja los apoyos, si tiene flexibilidad, ¿sí? Y ahí vemos las normas de convivencia, la cultura, si es tramposo, si no es tramposo, si le pega al compañero para pasar, para ganar, qué pasa si pierde, ¿sí? Pero para el chico es un juego, nada más, ¿sí? Por eso él habla del tema del recreo. Si bien el autor dice que en el recreo el chico se expresa y hace lo que socialmente está acostumbrado a hacer, también se puede usar el recreo para ver cómo está entrecruzado el contexto del alumno y cómo lo lleva a él a relacionarse con el otro. ¿Sí? ¿Ahí vamos? Bien, ¿qué más? ¿Qué más habla el autor? A ver. ¿Qué dice? Por ejemplo, también en una de las definiciones de Huizinga decía que dentro del juego como que resaltan
como otros contextos culturales, ¿no? Que decía que era, por ejemplo, la política, creo que decía, ¿cuál es otro? A ver, bueno, que ahí ves el tema del respeto, ¿no? De las reglas, de poder consensuar las reglas y ponerle que, qué sé yo, bueno, yo me voy a la calle, ponerle a jugar al fútbol, Sí. los dos equipos consensuan, ¿no? Ponen las reglas juntos. Perfecto. Hasta ponen los límites. ¿Hasta dónde es? Seguimos jugando después que pasó. Vieron que algunos, Límites, claro. depende de los lugares, cuando pasaron la línea del arco, algunos siguen jugando del otro lado. Y el arco vale, depende de la edad de los chicos, vale de los dos lados. ¿Sí? Es independiente si, o sea, ¿se entiende? O a veces no da la cantidad de jugadores y tienen un solo arquero que ataja y un equipo mete de un lado del arco y el otro mete del otro lado del arco. Bien, Anaí, ¿qué dice el autor? A ver, vamos que tenés que sumar puntitos. ¿Qué te llevas del autor? ¿Con respecto a qué? Porque dice un montón de cosas el autor. Habla del deporte, de la cultura, de los rituales. Bueno, dale, hablame de algo de eso, o de la receta de verdura que pone al final. ¿Qué te llevas del autor? Claro, a ver, contame, ¿qué te llevas del autor? Nada, como que me llevo varios conceptos de lo que es cultura, de lo que es deporte, qué es lo que es el deporte en la educación física, lo que es esto, lo del ocio, también. Dice un montón de Hablame cosas, del hay varios deporte y el autores también ritual. que ¿Qué rituales como conoces que del tienen deporte? varias definiciones de... ¿Qué rituales conoces del deporte? Cric, 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 cric. ¿Alguno? ¿Anima? Esto de ir cuando vas a la cancha, tipo cantar las canciones. Bien. ¿Qué más? El tiempo de duración del partido, las faltas, las líneas, los límites. Bien. Ahora bien. Consecuencias, todo eso era. Exacto. Las consecuencias. Concentraciones. Las concentraciones un día antes. Entonces, si tenemos que hacer un resumen de deporte, recreo y educación física, ¿qué les queda? Lucio, si yo te digo, ¿qué es para vos el deporte, el recreo y la educación física? Contame, a ver, ¿qué es? ¿Qué sensación te genera? ¿El deporte, el recreo y la educación física por separados o individualmente, que es cada uno para mí? Lo que sea, para vos. Y cerramos. El recreo y la educación física. Y una forma de trabajar la mente de otra forma, diría yo, ¿no? Porque es como que te da más libertad, siento libertad cuando pienso en esas tres cosas. No sé, me veo a mí, no sé, de chico en un recreo, tipo pasándola bien, o haciendo deporte y pasándola bien, o ¿qué me dijiste? Recreo Educación física. y educación física. Sí, bien, o sea, yo veo eso. O sea que para vos es pasarla bien. Cualquiera de los tres momentos, tanto en el deporte, en el recreo o en la educación física, es pasarla bien. Bien. Sí, porque yo siento Y el autor, ¿qué dice de esas tres cosas? Que están cruzadas, ¿por qué? Aparte de pasarla bien. No, si yo te había dicho que no. Que no habías leído el texto, es verdad. El autor, lo que dice el autor es que las tres cosas están entrecruzadas, ¿sí? Por el contexto, por lo social, ¿sí? Y lo social nos conlleva a lo cultural, ¿sí? O sea que uno va a concebir el deporte, el recreo y la educación física en función de su formación, de su contexto, de su cultura, ¿sí? La percepción de cada una de esas cosas va a ir en relación con lo que uno trae y con lo que uno le va impartiendo o bajando dentro del sistema educativo, ¿sí? Son cosas similares que se trabajan de diferentes maneras, Exacto. pero es lo mismo. Es lo mismo, pero acuérdense que al estar dentro de una institución educativa está normado, está regulado por una currícula. La currícula les dice todas aquellas cosas que uno tiene para elegir. Yo puedo elegir no entrenar fútbol, no deportivizar el fútbol, sí tomarlo de manera recreativa, ¿sí? Y trabajarlo de otra manera. Y puedo elegir deportivizar el atletismo. ¿Se entiende?
Pero, ¿qué pasa? Después hay que ver cómo lo percibe el alumno. Si el alumno juega el partidito de fútbol en el recreo y se va tarde porque están empatados, se enoja, y muchachos, está demasiado deportivizado. Pasó de ser un juego o un momento de esparcimiento, de ocio de ellos, a ser algo demasiado reglado y demasiado competitivo. Entonces hay que ir abordando esas acciones. Por eso el autor dice que uno tiene que ver dónde está trabajando, en qué contexto está transitando, para de ahí ir tomando lo que el sujeto trae y empezar a encuadrarlo dentro del objetivo institucional o normativo, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Pero eso no depende también de cada deporte, porque por ejemplo, si vos te enfocás, no sé, en lo que es gimnasia artística, está súper deportizado, no sé cómo se dice, Deportivizado. pero Está bien, deportivizado. sí, pero no porque, depende del deporte, depende del docente, depende de cada uno de ustedes. pero y si ¿Sí? los entrenan justamente no conozco que vayan a hacer gimnasia artística por gusto, siempre terminan en la competencia. Está bien, pero no la mayoría. Vos podés dar educación física, en tu clase de educación física dar gimnasia deportiva, ¿sí? Si vos ya vas directamente a un club, ¿sí? O no sé, a Tempo, que se dedica a competir en gimnasia deportiva, ahí evidentemente querés competir. Entonces ahí vas a practicar el deporte, pero si vos das rol adelante, mortal, rondó flip-flop, no sé, barras asimétricas en primaria, tranquilamente lo podés trabajar como diversión, para que vivencien el equilibrio Claro, yo lo vi dinámico. como el deporte fuera de la escuela. Está bien, pero nosotros estamos en didáctica de primaria, inicial primaria. Jorge, y- pero por ejemplo el fútbol culturalmente está muy deportivizado y ponele vos, vas a querer utilizar, digamos, el fútbol para dar una clase, qué sé yo, y los pibes se van en cualquier lugar, se Sí, pero el ceban. autor dice que el docente lo regula. Vos regulás, cada uno de nosotros regula hasta dónde llegamos. ¿Sí? Por ejemplo, vos podés estar en un club que se dedica a la gimnasia deportiva, pero vos regulás hasta dónde llegás. Vos regulás hasta dónde exigís a tu atleta. Si le das hormonas, si no le das hormonas, si le das comida, si no le das comida. ¿Se entiende? Lo que dice el autor es que uno socialmente, donde está trabajando, por más que venga entrecruzado o que tenga su cultura, tiene su formación cultural, uno socialmente debe poder elegir de qué manera aborda el deporte, el recreo o el ocio, ¿sí? ¿Para qué? Para que la educación física sea tomada o mirada de diferente manera. Si yo soy re competitivo y cuando voy a mi clase de educación física, los chicos van a querer competir. Si yo me lo tomo con calma, cuando yo voy a mi clase de educación física, los chicos se lo van a tomar con calma. Si yo enseño los deportes a través del juego, ¿sí? Los chicos van a ir aprendiendo diferentes maneras y lo van a ir asimilando relajadamente y por ende esa retroalimentación es mucho mejor al estrés de me tiene que salir bien, me tiene que salir bien, me tiene que salir bien. ¿Sí? Entonces, uno socialmente siempre está entrecruzado y debe tener en cuenta el contexto, ¿sí? Porque el contexto nos dice de qué manera podemos actuar sobre él. Es que eso iba, sí. ¿O no? Es que yo iba a decir eso, que el contexto, digamos, te va a terminar como de pautar cómo tenés que seguir. Exacto, exacto. Bien, el contexto me Profe, dice... si después Dale, Raquel. Que yo como que me había quedado medio confuso de una parte del texto que decían confundiendo y bien cuál era la diferencia. ¿De qué? ¿Del contexto y qué cosa? Se quedó trabada, ¿no? Sí, me lo parece que como que esa parte del texto me quedó re confusa entre juego y juegos, que uno era actividad y el otro tenías que tener como parte física, no sé, pero no lo entendí mucho, me quedó medio enredado en el... Bueno, escuchen, nos quedan 3 minutos. Si no se cierra, nos volvemos a conectar. Lo que dice el autor es lo que hablaba Nico. El juegos, deportes, o diferentes formas de percibir el juego, tiene que ver en cómo es tomado o cómo está cruzado por esa cultura. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la jineteada.
La igeneidad es un juego, es una actividad, es el ocio o es un deporte. Y si vos decís para un gaucho, una persona con formación de campo, y para el gaucho es un deporte, ¿sí? Para otros será un juego, será una actividad, será un momento lúdico, pero lo que dice el autor es que en función de, que depende de nosotros, de nuestra cultura, de cómo estemos formados, es cómo vamos a ver lo que se nos presenta en el patio, ¿sí? Nosotros vamos a analizar la acción en función de dónde estemos parados. Lo que se busca acá es que ustedes tengan un montón de fundamentos teóricos para que puedan lograr ver y analizar ese contexto en el cual van a intervenir de diferentes maneras, ¿sí? Pero para eso tienen que leer, ¿sí? Jorge. Si ustedes vienen acá con meras resúmenes o definiciones de cosas y no las relacionan, y es complicado. Esto que hizo Nico Ahumada. Nico agarró y sacó los diferentes conceptos y los interrelacionó y los pudo explicar de manera que todos los entendimos. ¿Entienden? Bueno, esa apropiación va a llevar a que él, una vez que esté parado en el patio, pueda interpretar lo que sucede de diferentes maneras, ¿sí? Pero si no, es como que uno va interpretando en función de definiciones. Ve una situación y dice, según A, esto es esto, según B, es esto, según C, es esto. Cuando tendríamos que tener la capacidad de ver las cosas de diferentes maneras. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿está bien? ¿Quedaron dudas? Nos volvemos a conectar, se está por cortar. ¿Está bien? Bueno, les voy a dar otro texto, les voy a dar otro texto más difícil para que podamos analizarlo, ¿ok? Sépanlo. Ahora subo esta clase y les subo el texto. Y vamos a hacer lo mismo y quiero mejores cosas, ¿ok? ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? No hagan tan fácil que yo gane. Nos vemos. ¿Qué ganaste? Chao. No ganaste nada, Jorge. Chao, cobardes.